Dice la palabra de Dios. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, sabes con cuánta debilidad venimos en esta tarde a exponer tu palabra. Pero nuestra confianza no está en ninguna habilidad humana, sino en el Espíritu Santo que inspiró esta palabra y tiene el poder para aplicarla a nuestros corazones. Venimos con esa confianza. Te pedimos que hoy tú, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, alimentes a tu pueblo y le edifiques. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Me gustaría comenzar la exposición de esta tarde haciéndoles una pregunta. Mis hermanos, ¿qué tan importante es la verdad para la iglesia de Cristo? Esta pregunta que estoy haciendo es pertinente en el contexto en el que estamos viviendo. Vivimos en tiempos en donde sentir es más importante que la verdad. En un debate, generalmente en nuestros días no gana el que tiene razón, sino el que diga mejor las cosas. Vivimos en tiempo en que la percepción de algo es más importante que la verdad misma. En nuestros días todo se pone en duda, porque para muchos la verdad no existe. Sin embargo, Dios sigue diciéndonos que hay tal cosa como la verdad y que ésta va más allá de toda duda. Dios nos dice que la verdad debe ser investigada, la verdad debe ser entendida, la verdad debe ser aceptada y la verdad debe ser creída. Mis hermanos amados, la verdad importa. De hecho, hay verdades que son tan importantes que de eso depende la vida o la muerte. Conocer esa verdad o ignorarla hará toda la diferencia. Suponte que una persona tiene cáncer, pero desconoce que la tiene. Podemos suponer que el desenlace de esta vida será fatal. Ignorar una enfermedad tan importante pudiera costarle la vida a esa persona. Por otro lado, descubrir que tiene cáncer, sobre todo en las etapas iniciales de la enfermedad, haría que la cura para esta persona pudiera ser relativamente más sencilla y permanente. Mis amados hermanos, la iglesia de nuestros días tiene un cáncer y tristemente desconoce que la tiene. Son muchos los creyentes que ignoran el contenido y mensaje de las Escrituras. Conozco a muchos creyentes que te podrían contar las historias de la Biblia. Conocen los personajes de la Biblia. Saben quién fue David, saben quién fue Abraham, Pedro, Pablo. Sin embargo, desconocen la enseñanza de la Biblia. En pocas palabras, desconocen la verdad de las Escrituras. Vivimos en un mundo de relativismo crónico. Ya no existe tal cosa como la verdad. Ya todo es relativo. Todo depende de mi verdad y tu verdad. Y lo triste que es que este tipo de mentalidad se ha colado en el contexto de la iglesia. Hace unos años el doctor David
Wells escribió un libro titulado No hay lugar para la verdad. El subtítulo del libro dice, ¿qué pasó con la teología evangélica? El doctor Wells expone su preocupación por la desaparición de la teología confesional en la vida de la iglesia de hoy. Déjenme citarles brevemente lo que este hombre pone en las primeras páginas del libro. Nota la seriedad de este hombre. La desaparición de la teología en la vida de la iglesia y la orquestación de esa desaparición por parte de los líderes es difícil no notarla hoy día. Pero por extraño que parezca, no es fácil de probar. Es difícil pasar por alto en el mundo evangélico la adoración vacía y que es muy frecuente, por ejemplo, en el cambio de foco central de la fe en Dios a la fe en uno mismo. Pensaríamos que nunca oiríamos en la iglesia, ten fe en ti. Bueno, ahora se puede oír con bastante frecuencia. Podemos encontrarla también en la predicación psicologizada que sigue a este cambio, en la erosión de su convicción, en su pragmatismo estridente, en su capacidad para pensar agudamente sobre la cultura y el deleite de lo irracional. Fin de la cita. La descripción que acabo de leer no fue la de un pesimista puritano del siglo XVII. El libro fue escrito en el año 1994. Me pregunto, ¿qué pensaría Wells si escribiera su libro en el año 2024? La verdad, mis amados hermanos, es importante. La escritura es la verdad. Dice el salmista en el Salmo 119, versículo 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. El texto que estaremos considerando en esta tarde nos muestra un triste episodio de la iglesia primitiva. Vemos al apóstol Pablo confrontando al apóstol Pedro, o como lo dice la escritura, resistiendo al apóstol Pedro. El término griego utilizado por Pablo para resistir alude a impedir o prohibir y por lo general se aplicaba a medidas preventivas. ¿Por qué razón el apóstol Pablo se puso en pie ante Pedro y no permitió que su conducta trajera un efecto negativo en la iglesia de Antioquía? ¿Qué tan importante estaba pasando para no permitir que esos judaizantes, lo cual era la idea de ellos, se salieran con la suya? Presta atención lo que quiero clavar en tu corazón en esta mañana. Oye bien, por favor. Mi punto en mi sermón es que entendamos que cada creyente del Señor Jesucristo debe entender que la verdad del Evangelio debe ser defendida de enemigos que están en nuestra propia alma. ¿Oíste lo que dije? Cada creyente en el Señor Jesucristo debe entender que la verdad del Evangelio debe ser defendida de enemigos que residen en tu propia alma y en la mía también. En la mañana de hoy no estaremos hablando de enemigos que están fuera, sino enemigos que están dentro de nosotros. Estos enemigos pudiera estar presentes en el alma de cualquiera de los que están sentados escuchando esta exposición. Y mi amado hermano, yo espero que no te agotes. Desde que iniciamos la serie hemos estado insistiendo en defender el Evangelio. Al Espíritu Santo le ha parecido en su infinita sabiduría insistir en la epístola de Pablo a los Gálatas. Defiende el Evangelio. Hasta ahora,
El Espíritu Santo estaba diciendo, defiéndelo de enemigos externos, defiéndelo de enemigos internos, pero ahora nos va a decir, defiéndelos de enemigos que están en tu propia alma. La pregunta es, ¿qué enemigos dentro de nosotros atentan contra el Evangelio? Yo me convertí, yo creo en el Evangelio. ¿Cómo es eso, Joel, que en mí residen enemigos que se oponen al Evangelio? Yo he sido regenerado, el Espíritu Santo mora en ti. Ese era el caso también del apóstol Pedro. Mis hermanos, nuestro texto señala que hay 3 enemigos que pueden habitar en el interior de cada cristiano y pueden atentar contra el Evangelio. Está el enemigo de la inconsistencia, está el enemigo del temor a los hombres y está el enemigo de la hipocresía. Pero antes de considerar estos 3 enemigos, quiero situarlos en el contexto en el que fueron dichas estas palabras. Mira una vez más los versículos 11 al 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo a los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. El texto no puede ser más dramático. Un penoso incidente ocurre en una de las primeras iglesias del cristianismo cometido por uno de los principales apóstoles del Señor. Uno de los grandes apóstoles de Cristo es presentado aquí en este pasaje, cediendo, cayendo, hundido en asuntos importantes. El contexto es el siguiente. Pedro va a la iglesia de Antioquía enviado por los otros apóstoles. Ellos querían ver con sus propios ojos lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en esta preeminente iglesia gentil. Todo estaba bien. Se respiraba un ambiente amoroso y de gracia. Pedro estaba gozoso, participando con los hermanos, deleitándose en la obra del Señor y en el progreso de esta iglesia. Hasta que llegaron los enviados de Jacobo. Todo se fue de control. Y Pedro comenzó a comportarse raro. Ya no se relacionaba con los hermanos gentiles como lo había hecho antes. Ahora estaba distante de los gentiles en las comidas fraternales que realizaban. ¿Qué había pasado con Pedro? ¿Por qué ya Pedro no comía con sus hermanos cristianos gentiles? Lo que pasó fue lo siguiente. Muy probablemente los judíos convertidos preferían no comer con los gentiles. Si vamos a Hechos capítulo 11, versículos 1 al 3, vemos esta preocupación de creyentes judíos para con Pedro. Vamos allí un momentico, por favor. Hechos 11, 1 al 3. Hechos 11, 1 al 3. Miren este texto. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban, o sea, no era una conversación, hola, qué bueno, viniste de viaje. Disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? El punto aquí no es simplemente que un judío no pudiera comer en el mismo espacio geográfico con un gentil. El asunto es que para algunos hebreos en la iglesia de Jerusalén, nota que Lucas dice que eran hermanos. Ellos habían hecho profesión de fe. Para ellos, los gentiles no tendrían los mismos cuidados en la procedencia de las comidas y en el tipo de comidas que debían ser ingeridos y que debía ser ingerido por un servidor de Dios. Ellos estaban atados, tristemente todavía, a las leyes ceremoniales.
debían ser preparados ciertos alimentos, otros debían ser tratados como alimentos inmundos. Aún la manera de prepararlos debían ser hechos de cierta manera. Los gentiles no tendrían tales preocupaciones. Así que estos hebreos preferían no comer con un gentil. Ahora bien, mi amado hermano, yo quiero que tú entiendas algo. El centro en debate aquí en Antioquía tenía que ver con el lugar que debía ocupar la ley ceremonial de Moisés con relación a la santificación y salvación de los creyentes. Ese era el tema en Antioquía. El debate aquí no era la libertad cristiana y el respeto amoroso por las conciencias de hermanos más escrupulosos. Lo que estaba en juego aquí era si los cristianos debiéramos sujetarnos a la ley ceremonial de Moisés como un requisito indispensable para recibir la eficacia de la muerte de Cristo. Ese era el debate en Antioquía. Para los judaizantes, para que una persona pudiera experimentar verdaderamente la salvación de Cristo, debía observar también la ley ceremonial. Al Pedro retraerse, no estaba simplemente haciéndolo porque estaba considerando a aquellos que venían de parte de Jacobo su conciencia y estaba respetándolo. No era eso lo que estaba haciendo Pedro. Si Pedro simplemente se hubiera abstenido de comer ciertos alimentos por la conciencia de algunos judíos escrupulosos, no hubiera hecho mal. El punto era más profundo que ese. El tipo de conducta que estaba llevando Pedro no debía ser pasada por alto, debía ser resistido, porque Pedro estaba apoyando por ciertas circunstancias una falsa teología. El pensar que un cristiano debía cumplir la ley ceremonial para que la obra de Cristo fuera efectiva. Y Pedro hizo lo impensable. Apoyó una herejía. Ahora, antes de juzgar, sacar a Pedro y apedrearlo fuera de aquí, déjeme decirle cuál es la principal enseñanza de estos versículos. El texto nos enseña que si Pedro cayó en un tema tan sensible e importante para el evangelio como este, cualquiera de los que estamos aquí en esta tarde podemos hacer lo mismo. Lo improbable pasó. Aquel que fue el primero en defender a los discípulos gentiles, lo vemos ahora cayendo ante enemigos peligrosos. ¿Qué enemigos, mis amados hermanos? El primero de ellos es el enemigo de la inconsistencia. Yo quiero que en este punto podamos entender lo que estamos hablando. Para eso yo quiero que comparemos Hechos 11. Es la primera vez que Pedro y uno de los apóstoles expone el evangelio a un gentil. Y Gálatas 2, 11 al 3. Vayan conmigo, por favor, a Hechos capítulo 11. Y ahora vamos a leer los versículos 1 al 18. Hechos capítulo 11, versículos 1 al 18. Miren cómo un hombre de la talla y de la magnitud de Pedro comete el pecado de la inconsistencia. Hechos 11, 1 al 18. Miren este texto. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo:
porque has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón quien nos contó que había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Eso es evidencia, mi amado hermano, este es un paréntesis, de que la iglesia primitiva no era un culto pentecostal. Habían pasado varios años y él dice, como pasó con nosotros al principio, o sea que el hablar en lenguas no pasaba desde que Pentecostés, pasó con ellos ahora. Un paréntesis. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Lo increparon, lo presionaron y Pedro defendió a los gentiles. Volvamos ahora a Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 13. No tienes que buscarlo, solo presta atención. Mira qué diferencia. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Pero ven acá, ¿no fue precisamente en Hechos 11 que te increparon por comer con gentiles y ahora te retraes? Y en su simulación participaban también los otros gentiles, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Mis amados hermanos, una aclaración. Lo que tenemos aquí no es Mateo 18, o sea, un proceso para la disciplina eclesiástica. No. Tampoco tenemos una amonestación que implicara la descalificación de Pedro para el ministerio apostólico. No. Pablo sabía quién era Pedro. Pedro solo necesitaba unas palabras para que reaccionara y fuera al arrepentimiento. En Jerusalén, Pablo fue cuidadoso, hablando en privado con los líderes de la iglesia, pues estaba en terreno ajeno. Aquí, como pastor de la iglesia de Antioquía, Pablo reacciona diferente. Estaban en la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía era una referencia para las demás iglesias gentiles. Lo que se hiciera en esa iglesia sería copiado inevitablemente por las otras.
De ahí la importancia que Pablo no permitiera que tal incidente pasara desapercibido. Este triste incidente nos recuerda que cualquiera de nosotros pudiera sufrir del pecado de la inconsistencia. Una advertencia, mis amados hermanos. Gracias a Dios, nuestra iglesia no es popular por ahí. Sus pastores solo y único se dedican a esta iglesia. Hay una responsabilidad cuando se es una iglesia de referencia. Podemos afectar a otras iglesias con lo que hacemos o dejamos de hacer. Es triste cuando la inconsistencia es vista en jóvenes cristianos, pero es mucho más triste ver a cristianos de años con experiencia en la vida cristiana que tienen en sus lomos la marca de la lucha de la vida cristiana pecar de inconsistencia. Según la Real Academia de la Lengua Española, la inconsistencia es aquello que no posee consistencia, firmeza o aquello que es fácil de mover. Así que cuando hablamos de inconsistencia nos referimos a un pensar teológicamente endeble, inconstante o inestable. Esa débil forma de pensar teológicamente nos lleva a actuar de manera inestable. Mis hermanos, la inconsistencia puede verse en los niños. Ellos piensan de una manera y al otro día piensan lo contrario. Les gusta el zorro. Y luego, ¿qué les gusta? No, ahora me gusta Spider-Man. Está bien, son niños. La inmadurez es caracterizada por la inconsistencia. Pedro ya no era un niño. Y eso es lo triste. Hombres y mujeres de tiempo que todavía los ve siguiendo cualquier vientecito. Déjenme hacerle un llamado a aquellos que llevan años en la fe. ¿Cuántos de ustedes llevan 30 años? No, es una broma. Inicialmente se me ocurrió que levantaron para la mano y después decirles qué viejos están, pero no lo voy a hacer. Es una de esas cosas que se me salen así. Serio ahora. Déjeme hacerle un llamado a los que llevan años en la fe. La firmeza en lo que creemos no es algo que simplemente debe ser evidenciada en las primeras etapas de nuestra vida cristiana. Debe ser evidenciada mucho más cuando pasan los años en la vida cristiana. Cuando a los jóvenes les viene la tentación de ideas novedosas, generalmente eso no tiene un gran impacto en la vida de una iglesia. Pero cuando los que van delante caen en la tentación de seguir a lo novedoso y se cansan de las sendas probadas, el impacto en el contexto de la iglesia puede ser devastador. El antídoto en contra de la inconsistencia es un andar conforme al Evangelio. Algo que, como veremos más adelante, Pedro y los otros judíos y Bernabé no siguieron. Miren el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mis amados hermanos, presten atención a esto. El verdadero evangelio no tiene que ver solo con lo que pensamos, sino también con un curso de conducta consistente con el evangelio que se cree. Cuando en verdad creemos el evangelio por la operación del Espíritu Santo, nos conduciremos rectamente de acuerdo con dicho evangelio. Y eso nos hará preservar en la verdad.
los mayores en la fe, pueden tener la inclinación de cansarse de las sendas antiguas. Dios le demandará mucho, porque aquel a quien mucho se le da, mucho también se le demandará. Ahora, ese no es el único pecado que vemos aquí manifestado por Pedro. No solo vemos el enemigo del pecado de la inconsistencia, en segundo lugar, podemos caer en el pecado del temor a los hombres. Miren el versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. El cambio de Pedro no se produjo por un repentino cambio en la teología de Pedro. Ahora pienso diferente. No, fue por miedo a los que envió Jacobo. La palabra griega que utilizó para miedo Pablo es la palabra griega fobeo. Esta palabra no es un simple sustituto. Vi una película, ¿cómo se llama de esa película de miedo? Oye, como ustedes saben de película. Es una película de esa de terror. No es de eso. Esta palabra hablaba de temor. Aunque no es la palabra más fuerte en el griego, es la que usualmente se usa para hablar del temor que debe tener un creyente para con Dios, del temor reverente que debe permear la vida de un salvado ante el Dios que todo lo ve. Hermanos amados, Pedro tenía temor de los hombres. ¿Por qué Pedro tenía miedo de los de la circuncisión? ¿Corría algún peligro? Déjeme responderlo en palabras de John MacArthur. Lo máximo que habrían podido hacer los judaizantes en contra de Pedro, fíjense, ¿cuál era el peligro? Era ponerle en ridículo y hablar mal de él en Jerusalén, como lo harían otros judaizantes contra Pablo en Galacia. De eso sí tenía temor Pedro, de perder su popularidad y prestigio ante un grupo de hipócritas justos en su propia opinión, cuyas doctrinas eran heréticas y cuyas tácticas eran engañosas. Dios nos advierte, mi amado hermano, en contra del temor a los hombres. Proverbios 29:25 nos dice, el temor al hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Noten que hay un marcado contraste entre confiar en Dios y temer al hombre. No se puede confiar en Dios y temer al hombre al mismo tiempo. El temor al hombre se traga la confianza en Dios. El temor al hombre nos paralizará, impedirá que hagamos lo que es agradable a Dios, pero la confianza en Dios traerá buenas consecuencias. Es lo que dice Charles Bridget en su comentario al libro de Proverbios. Mira, presta atención. Las trampas traen dificultades al hombre. Eso es obvio, ¿verdad? Cuando esto pasa, el hombre no es dueño de sí mismo. Aquí Satanás tiende el lazo y el temor al hombre lo conduce a él. Es un lazo terrible. Siempre lo ha sido para miles de personas. Muchos, una vez enredados, nunca han podido escapar otra vez. Cada paso en nuestro camino al cielo, cada ámbito de obligación está plagado de él. ¿Oíste lo que dice? No hay una cosa en nuestra vida donde el temor al hombre no sea una tentación. ¿Cómo puedes saber si tienes temor al hombre? Voy a demostrarlo con algunas preguntas sencillas. ¿Eres tú de esas personas a quienes les es muy difícil decir que no a otros? ¿Tomas decisiones basadas principalmente en lo que los demás pueden pensar de ti? ¿Te da mucha vergüenza cuando estás delante de otras personas? ¿Estás siempre pensando en si los demás te están mirando y por qué? ¿Te preocupa demasiado tu apariencia física?
¿Haces en privado lo que no te atreverías a hacer en público? ¿Te da mucho temor predicarle el evangelio a otros? ¿Eres tú de los que no permites que las personas intimen mucho por temor a que ellos vean en realidad quién eres? La manera en que respondas a esas preguntas dirá si tienes temor al hombre o no. Debemos rogar a Dios, mi amado hermano. Debemos rogar a Dios por una valentía santa, que ésta invada nuestras vidas en todas las áreas. Mi amado hermano, ¿qué pasaría con tu cristianismo si mañana el Congreso prohíbe el cristianismo y lo condena como rebelde? ¿Qué pasaría si prohibiera que los cristianos prediquen este libro? Porque lo entienden antisemita. ¿Qué pasaría si de pronto prohíben que un cristiano vaya a la universidad? Ya tu hijo, tu hija está en edad de ir a la universidad. ¿Qué pasaría con tu cristianismo en ese contexto? No, eso es difícil que pase. Pregúntale a un cubano si es muy difícil que pase. La primera pregunta que hacían a una persona en los años 60 y 70 para entrar a la universidad era si tenía alguna religión. Y si te decías que sí, y había un ateo que dijo que no, le daban el puesto de la universidad a esa persona y tú te quedabas, mi papá diría, en babia. Después cambiaron un poco las cosas, pero conozco personas que le prohibieron ir a la universidad porque en su sinceridad pusieron que eran cristianos. ¿Qué pasaría con nuestro cristianismo si el cristianismo fuera declarado proscrito? ¿Te parece raro que pase en este país? ¿Sabes lo que pasó recientemente en el Congreso? Que declararon algunos textos de la Biblia antisemitas. Por ahí empieza todo. Terminarán prohibiendo este libro. Noten el ejemplo de hombres piadosos. Daniel ante Darío. Yo sé que ustedes se conocen esa historia. Daniel 6, 6 al 10. Entonces estos gobernadores sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en el espacio de 30 días que demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado con la ley de Media y de Persia, la cual no pueda ser abrogada. Y Darío le dijo a los sátrapas y a los gobernadores que no. ¿Es eso lo que está ahí? Estoy haciendo esto para ver si están atendiendo. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido formado, entró en su casa y donde nadie lo veía, oró al Dios del cielo. ¿Es lo que dice el pasaje? No. Cuando Daniel supo que el edicto fue firmado, que entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Noten el ejemplo de Ananías, Misael y Azarías cuando la opresión del hombre quería venir sobre ellos. Daniel 3:1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6.
la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Versículo 4, y el pregonero anunciaba en alta mar: mándese a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, que os postréis y adoréis a la estatua de oro del rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Asael, Ananías y Misael no obedecieron el edicto del rey. Los chivatones del rey, espero que entiendan el término, le informaron al rey. Versículo 12. Hay unos varones judíos, yo me imagino hasta cómo se lo dijeron, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Fíjense cómo lo viraron, no a la estatua, sino ellos no te han respetado a ti. No adoran tu Dios, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesach y Abednego, que nosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Les voy a dar otro chance, así diríamos en Cuba. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, que os postraréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mi mano. Versículo 16. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso es una valentía santa. ¿Qué pasará en tu casa cuando en tu escuela, no estoy hablando de gobierno, cuando en la escuela donde va tu hijo le pidan ir con una banderita de los colores del movimiento LGBTQ+, y todo lo que la letra que hay? ¿Qué vas a hacer? Y te van a decir: mira, la puntuación que van a tener tus hijos al final depende de una banderita. Cree en tu corazón. No se lo digas al pastor Joel. Él no se va a enterar. Lleva la banderita escondida después que la saque allí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si te piden que tu hijo vaya a uno de esos eventos de, ¿cómo le llaman el mes este o el pasado? De orgullo gay. ¿Lo mandarás por temor a que no le vaya bien en sus exámenes, o tomarás a tus hijos y le dirás: mis hijos no irán a la universidad, serán trabajadores de McDonald's, pero prefiero que trabajes en McDonald's y no que tu alma vaya al infierno? Tú dirás eso. Dios nos dé una valentía santa. En último lugar está el enemigo de la hipocresía. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Dos palabras fueron utilizadas aquí por Pablo. Está la palabra simulación y está la palabra hipocresía. El término griego para simular habla de pretender, aparentar algo, actuar para sacar un provecho. En cambio, el término usado por
por Pablo, que se traduce hipocresía en la Reina Valera, se refería a, provenía esa palabra del teatro. Hablaba de un actor que se ponía una máscara para indicar un estado de ánimo en particular o un tipo de personaje. Un hipócrita es aquel que, al igual que un actor de teatro griego, enmascara su identidad verdadera. Mi amado hermano, ¿qué tan mal es la hipocresía? Ahora hay un dichito, no sé si lo has oído, que dice: la hipocresía es la madre de las buenas relaciones, algo así, o de la decencia. ¿Qué tan malo presenta Dios a la hipocresía? Esta palabra, justo esta palabra, es la que aparece en Mateo 6:2. Este es el Señor Jesús hablando. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompetas delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esta es la palabra que utiliza Jesús, o que utiliza Mateo en Mateo 6:5, para aquellos que oran de tal manera que puedan ser vistos por los demás. Y Jesús dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Este texto habla de hacer algo para que los demás lo noten, para ser visto por los demás. Me pregunto, ¿qué está detrás de la cabeza de un hombre cristiano que toma a su hijo y les hace preguntas de la Confesión Bautista de Londres de 1689 y lo pone en Facebook? ¿Cuál es la enseñanza que quiere dar? ¿Que su hijo es inteligente y sabe de la Confesión Bautista de Londres más que otros mayores? No entiendo. Me imagino que en muchos casos, mira cuántos likes te han dado, muchachito. Eso enseña al niño a hacer cosas para que lo vean. En este texto, esta palabra se utiliza para hablar del individuo cuya bondad no busca agradar a Dios, sino a los hombres. Habla del individuo que no dice a Dios sea la gloria, sino a mí sea el crédito. Eso está mal, de acuerdo a las Escrituras. En el sentido en el que Pablo los usa, es de alguien que, sabiendo la verdad, por agradar a los hombres, compromete esa verdad y no sale en defensa de ella. Es por eso que Pablo dice a Pedro, en un sentido claro, lo siguiente: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro fue uno de los discípulos más íntimos del Señor Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. Él había escuchado la enseñanza de Jesús que decía en Marcos 7:19 que Él hacía limpio todos los alimentos. Él sabía que ese mismo Jesús había instado a todos los pecadores a venir a Él sencillamente por la fe. Mateo 11:28-30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. También Pedro había escuchado a su Señor enseñando que la misión evangelizadora llegaría a todos los lugares. Mateo 8:11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y en Mateo 28:18-20, un texto tan conocido por nosotros, el Señor Jesús dice: y se acercó Jesús y le habló diciendo:
Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y ahora Pedro hace esta pantomima hipócrita. De ahí que Pablo le diga a Pedro, ¿no deberías tú salir en defensa del Evangelio? Por tu miedo estás aparentando ni lo que eres ni lo que crees. Defiende la verdad porque eres un siervo de Cristo, no de los hombres. Es aquí donde Gálatas 1:10 tiene todo el sentido. Pues busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos míos, la hipocresía es un serio obstáculo para nuestro crecimiento en la gracia. Parece que Pedro aprendió la lección, porque en Primera de Pedro 2:1, Pedro lo ve como un serio obstáculo para nuestro crecimiento en la gracia. Miren ese texto. Vamos ahí un momentico. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Primera de Pedro 2, 1 al 3. Miren cómo Pedro presenta este pecado como un obstáculo que debe ser desechado. Desechando pues toda malicia, todo engaño, y podemos añadir ahí toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, porque habéis gustado de la benignidad del Señor. Lo triste de la hipocresía, ¿saben qué es? Que como todo defecto de carácter en un creyente, que puede evidenciarlo de manera pública en el contexto de una iglesia, es contagioso. La hipocresía es contagiosa. Miren el versículo 13 una vez más. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Mis amados hermanos, ese texto es revelador. Presenta enemigos que están en nuestra propia alma y que atentan contra el progreso del Evangelio. Está el pecado de la inconsistencia. Está el pecado del temor a los hombres. Está el pecado de la hipocresía. Cada uno de los que está en esta tarde aquí puede verse luchando contra este pecado. ¿Cuál es la solución para ello? En primer lugar, mi amado hermano, si te has visto reflejado en la conducta de Pedro, ruega a Dios, confiesa tu pecado y busca el perdón en Cristo Jesús. Fue Juan el que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mantener vivitos y coleando esos pecados en el interior del alma, sin la mortificación de vida, hará muchos estragos en el progreso del Evangelio, en nuestra propia alma y en el de aquellos que nos rodean. Mi amado hermano, mantente alerta contra estas cosas en tu propia alma. De eso depende el progreso del Evangelio en nuestro contexto. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque los ejemplos de estos hombres del pasado son para nuestra edificación y también para nuestra consolación. Señor, ayúdanos para que ninguno de nosotros que estamos en esta iglesia
dejemos suelto nuestro corazón, sino que aprendamos a mortificar nuestros pecados. Que no veamos ningún pecado como la inconsistencia, el temor a los hombres o la hipocresía, como un pecado de segunda categoría, sino que lo veamos como cosas serias, como cosas que tendrán implicaciones. Señor, concédenos el ser hombres y mujeres de valentía, de coraje, que estemos dispuestos, no importa la oposición o el contexto en el que estemos o nos rodee, que nosotros defendamos el Evangelio del Señor Jesucristo siempre. Concédenos estas cosas. En el nombre de Cristo oramos. Amén.